Hoy les presento al Canserbero. Fue un rapero, compositor, comunicador y activista venezolano. Nació un 11 de marzo de 1988 en Venezuela. Él tuvo una infancia muy golpeada ya que vivió y creció en un barrio marginal y sufrió de muy joven algunos sucesos traumáticos. Uno de ellos fue la muerte de su madre y después el asesinato de su medio hermano. No obstante esto, él tuvo un gusto musical muy grande y se empezó a rodear de personas del entorno de la música. Desde muy joven comenzó a batallar en freestyles, que es improvisar sobre bases de rap, bases musicales. Después empezó a escribir canciones y empezó a grabar discos y se fue fogueando en todo este ámbito de la música. Empezó a sacar discos en 2008, recopila todo lo que había grabado hasta el momento y se da a conocer. En 2009 junto a otro rapero realiza giras en todo su país con el álbum Índigos. En 2010 saca el álbum Vida, con el que se consolida en Venezuela, y en 2012 salta a la fama internacional. Lamentablemente en el 2015 fue asesinado en circunstancias muy extrañas y su muerte sigue siendo un misterio. A continuación les dejo un video. Ahora yo trato de mirar las emanaciones artísticas de nuestra juventud latinoamericana y encuentro el mismo boom bajo otros formatos y de manera invisible. No salen las emisoras, se encuentran en las redes, poetas del rap. Me he puesto a estudiar esos temas, a Molotov y a tantas expresiones modernas un poco ajenas a nosotros, pero absolutamente poéticas y tan intensas como fue la escritura del boom latinoamericano. Muchacho que mataron llamado Canserbero, venezolano, que cuando uno empieza es un poeta maldito, igual. Empieza uno a descifrar los versos y empieza a encontrar el mismo alma latinoamericana del boom de García Márquez, de los poetas, de Pablo Neruda, al cual mañana vamos a encontrar. Quien habla en el video es el presidente Preto, el presidente de Colombia. En él da constancia de que el Canserbero o Tyrone José fue un gran compositor y un gran poeta, afirmando que es un poeta maldito, relacionándolo con esto al boom latinoamericano. También afirma que lo asesinaron y no que fue un suicidio como muchos comentan. Gracias.